En primer lugar, la materia Practicum se reparte en dos asignaturas, el Practicum 1 y el Practicum 2. El Practicum 1 es la asignatura que recoge las prácticas en el centro. Esa asignatura tiene 6 créditos FTS. ¿Eso qué quiere decir? Que tenéis que dedicar, un estudiante medio, en media, dedicaría 150 horas a superar esa materia. Esas 150 horas, ¿cómo se reparten? 120 de prácticas en el centro, en el instituto, y 30 de trabajo autónomo vuestro. Esas 30 horas son las que os sirven pues, para recoger o recabar toda la información que os solicitamos en el blog para superar esa materia. De esas 120 horas que realizáis en el centro, como mínimo tenéis que hacer 100. Si no cubrís 100 de las 120 horas, no realizamos la evaluación del práctico. Por tanto, estaréis suspendidos. Si hacéis entre 100 y 120 horas, llegáis a las 120 horas, no quiere decir tampoco que tengáis el prácticum aprobado, porque dependerá de las calificaciones que obtengáis por parte de todos los que intervienen en el proceso de formación del práctico. El coordinador del centro, cuyo peso es el 20% en la calificación final, el tutor profesional, cuyo peso es del 45% en la calificación final, y el tutor de la universidad, vuestro mentor, que también tiene un peso en esa evaluación del 20%. El 15% está asociado, el 15% que falta, a el número de horas de prácticas que realicéis, siempre entre 100 y 120. Por tanto, hacer menos de 100 horas en el centro significa que no hay evaluación, no se puede evaluar el práctico y por tanto las tendréis suspendidas. Si suspendéis el Practicum 1, no podréis hacer tampoco el Practicum 2, ¿de acuerdo? Que os quedará para septiembre. El Practicum 1 no se puede recuperar en septiembre. Hay una única evaluación que se realiza en abril, una vez ha finalizado el periodo de prácticas. Tampoco hay convocatoria extraordinaria de diciembre. Como decía Javier, una vez se realizan las prácticas, se evalúan y los suspensos ya pasan al curso siguiente, lo cual implica una nueva matrícula en el Practicum. ¿De acuerdo? En primer lugar, tenemos que ver los centros. Ahora mismo en la web lo que tenéis es la oferta de plazas, como decía Javier, del año pasado. Los centros tienen que darse de alta en consellería, tienen que presentar una memoria, la consellería tiene que acreditarlos como centro de prácticas. Por tanto, ese mensaje que algunas veces enviáis de me gustaría que hacer las prácticas en el colegio del techo amarillo, ¿puedo hacerlas ahí? No hay problema porque yo me encargaría de firmar los papeles y pedir la autorización del centro. Es imposible. No se admite ningún centro que no haya sido acreditado previamente por consellería. No podéis ofertar vosotros ningún centro. ¿De acuerdo? Cuando nosotros recibamos esa información la recibiremos a finales de noviembre, lo que haremos es publicar la oferta de plazas por localidad y por especialidad. No vamos a publicar la oferta por centro. Vosotros en ningún momento vais a elegir el centro. Vais a elegir la localidad, pero no el centro. Os podéis evitar correos electrónicos indicando que habéis tenido una formación en vuestro instituto que ha sido maravillosa, con unos profesores estupendos y que queréis hacer las prácticas en ese instituto que también conocéis, porque no vamos a tener eso en cuenta para realizar la asignación. Porque por el mismo criterio ya conocéis un instituto, ahora tenéis la oportunidad de conocer cualquier otro, aprovecharlo y ver otros sistemas de trabajo desde el otro lado, no como estudiantes, sino como profesores en prácticas. Por tanto, evitaros ese tipo de correos. También a la hora del centro, una pregunta recurrente es si lo puedo hacer en mi localidad. Lo podrás hacer en cualquier localidad donde tengamos centros asignados a la Universidad Miguel Hernández. Esos centros son de la provincia de Alicante. No tenemos asignado ningún centro fuera de la provincia de Alicante. Por tanto, no propongáis ninguna posibilidad de hacer las prácticas fuera de la provincia porque no la vamos a poder atender. Dentro de la provincia de Alicante
tampoco podemos atender todos los centros, porque están repartidos entre la Universidad de Alicante y nosotros. ¿Qué centros tenemos nosotros? Si veis la oferta del año pasado ya podéis tener una idea. Todos los de la parte de Orihuela, desde Elche hacia el sur, y desde San Juan hacia el norte, hasta Denia, toda esa zona. La parte de Alicante y todos los centros del interior, en lo que sería un poco siguiendo la autovía de Madrid desde Alicante, todos esos centros pertenecen a la Universidad de Alicante. Y nosotros no enviamos ningún estudiante a ningún centro adscrito a la Universidad de Alicante. Insisto, no hay casos especiales, no existe ningún caso especial, ¿de acuerdo? No existe ninguna situación especial, ninguno de vosotros ni de vosotras estáis en ninguna situación especial que vaya a cambiar ese criterio de asignación. Las prácticas se realizan en los centros asignados a la Universidad Miguel Herrera. Cuando nosotros tenemos esa oferta, cuando la recibamos, la publicaremos en la web y abriremos un cuestionario para que nos expreséis vuestras prioridades. ¿En qué sentido? Pues tendréis que indicar 105 localidades donde queréis hacer las prácticas. 5 localidades priorizadas. Por ejemplo, mi primera prioridad es hacerlas en San Juan, la segunda en Elche, la tercera en La Vila, la cuarta en Crevillente y la quinta en Orihuela. Y las priorizáis. El cuestionario os permitirá ir indicándonos cuáles. Yo soy muy listo y como las quiero hacer en San Juan, pongo como primer lugar San Juan, como segundo San Juan, como tercero San Juan, como cuarto San Juan y como quinto lugar San Juan. Y como soy muy listo, me voy a quedar sin plaza en ningún sitio. Y por tanto serás asignado después aleatoriamente a cualquier ciudad. Todo se hace mediante un algoritmo que tiene en cuenta vuestras peticiones y la oferta. Y se va cuadrando. Si no rellenáis bien el cuestionario, va a ser difícil que la asignación que podamos hacer sea la que vosotros deseáis. Cuando os indicamos que indiquéis 5 localidades priorizadas, indicar 5 localidades diferentes. ¿De acuerdo? No indiquéis la misma localidad 5 veces. Sonará chiste, pero lo hacéis. ¿De acuerdo? Lo hacéis y luego viene la queja de decir, es que claro, yo pedí San Juan y no me has asignado a San Juan. La verdad es que por nota no tenías posibilidad de entrar y como no me diste ninguna otra opción, pues digo, pues le dará igual, lo he enviado a Denia. O al igual, total. Como solo quería hacerlo en San Juan y no tiene sitio. Por tanto, 5 localidades y priorizadas. E indicar las 5 localidades. ¿De acuerdo? Especialidades. También nos dejamos elegir hasta un máximo de 5 especialidades. Podéis decir, si estoy haciendo en el máster la especialidad de educación física, no tengo 5 opciones, no, solo vais a tener una, educación física, por tanto, marcáis solamente una que es educación física. Si estáis haciendo ciencias naturales, pues podéis hacer biología y podéis hacer ciencia, física y química. No vais a tener 5. 5 es el máximo, siempre y cuando estéis realizando una especialidad del máster que os permita acceder a 5 materias diferentes. Muchas veces esas especialidades del máster no coinciden exactamente con las asignaturas que hay en el centro. ¿De acuerdo? Tampoco os guiéis por la oferta de asignaturas del centro. Es que he entrado en la web y he visto que ahí están dando esta asignatura. Estamos hablando de especialidades de profesorado. Especialidades de profesorado que hay en ese centro. ¿De acuerdo? Tampoco vamos a entrar en qué cursos se dan esas materias. Nosotros no tenemos esa información del centro. Nosotros del centro lo único que sabemos es que hay un tutor de educación física que puede asumir 1, 2 o 3 estudiantes en un turno concreto. Y nada más, no sabemos ni para qué cursos ni demás. No distinguimos tampoco entre FP y bachillerato. Por tanto, elegís 5 localidades priorizadas, elegís un máximo de 5 especialidades también priorizadas. Si tenéis solo 2 en vuestro ámbito, pues 2, pero elegidlas todas. Agotar todas las posibilidades, aunque os suenen muy alejadas de lo vuestro. Y por último, elegís el turno. El turno que vais a poder elegir es turno de mañana o turno de mañana y tarde. No hay turno de tarde. Como decía Javier,
incluso aunque un instituto ofrece plazas en nocturno, las actividades de coordinación con la directiva y de coordinación en el centro se realizan por la mañana, no se realizan en horario nocturno. Por tanto, las prácticas se hacen en turno de mañana y de tarde, no se hacen en turno de tarde. Y es más, vosotros no vais a poder elegir este año entre turno de mañana y turno de tarde. Solamente podréis elegir entre turno de mañana y turno de mañana y tarde. ¿De acuerdo? Y aún así puede ocurrir que alguna actividad, por ejemplo, un claustro, aunque hayáis elegido turno de mañana, tendréis que ir por la tarde a ese claustro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esos turnos, porque mayoritariamente se realizarán las actividades en ese turno. Pero eso no quiere decir que sean exclusivas. ¿Cómo asignamos las plazas? Como decía Javier, por especialidad, cogemos a todos los de matemáticas. Una vez tenemos todos los de matemáticas, los ordenamos por su nota de expediente. La única nota validada de expediente que tenemos es la nota de acceso al máster. Con esa calificación, lo que hacemos es ver cuál ha sido la primera especialidad que ha elegido ese alumno, o la primera localidad, porque además os dejamos que nos indiquéis cuál de esos tres criterios es para vosotros el principal. Por ejemplo, para vosotros os da igual hacer las prácticas en alguien de ciencias naturales, en física y química o en biología. Le da igual en cualquiera de las dos, pero es fundamental hacerlas en Elche. Pues nos indicaréis que vuestra primera prioridad es la localidad, no es la especialidad. Por tanto, nosotros lo que intentaríamos es ubicaros en Elche independientemente de la especialidad que habéis hecho. ¿De acuerdo? Por tanto, nos vais a indicar en el cuestionario, os vamos a pedir también que nos ordenéis vuestras preferencias entre especialidad, localidad y turno. ¿Cuál de los tres aspectos es más importante para vosotros? Lo mismo que antes, si nos indicáis que vuestro primer criterio es la especialidad, el segundo criterio también es la especialidad y el tercer criterio es también la especialidad, tenemos un problema, porque no sé qué hacer con la localidad y con el turno, por tanto no podemos asignaros nada. ¿De acuerdo? Tenéis que indicarnos esos tres criterios priorizados y no repetir los mismos. En base a eso, nosotros cogemos al que tiene la máxima nota, su primer criterio que era la localidad. Su primera localidad elegida, ¿cuál es? Elche. Vemos si hay plazas en Elche de la primera especialidad que nos ha pedido. Si hay plaza, lo asignamos y esa plaza la retiramos del grupo. Y así seguimos. Y todo eso lo hacemos mediante un algoritmo de asignación que lo resuelve en minutos. ¿De acuerdo? Por consiguiente, siempre lo fundamental va a ser lo que pedís. Y ojo, tener cuidado con lo que deseáis, no vaya a ser que lo consigáis. Meditar muy mucho lo que pedís, porque podéis conseguirlo. ¿De acuerdo? Nos ha ocurrido muchas veces que gente que ha sacado su primera opción en todos los sentidos, después se da cuenta de que no es esa la opción que quiere y prefiere otra localidad, otra especialidad. Por tanto, meditarlo y a la hora de rellenar el cuestionario, elegir lo que deseéis en ese momento. Hacerlo en base a la oferta de plazas. Veréis que el cuestionario recoge todas las posibilidades a las que podéis acceder desde la especialidad que estáis cursando. Pero puede ocurrir que de alguna de esas especialidades ese año no haya oferta de plazas. Por tanto, a la hora de rellenarlo, tener delante si existe oferta para esas especialidades. ¿De acuerdo? Porque puede ocurrir que no haya oferta. Eso nos pasa, por ejemplo, el año pasado en construcciones civiles o del ámbito del urbanismo y demás, no tuvimos ninguna oferta de plazas. ¿Aparecían esas especialidades en el cuestionario? Sí, porque es un cuestionario generalista que cubre todas las opciones posibles, pero en la oferta de plazas no había esas posibilidades. Por tanto, lo que tenéis que hacer en primer lugar es analizar con calma la oferta de plazas que publiquemos. La que tenéis ahora es la del año pasado. Os sirve a nivel orientativo para saber las localidades donde hay plazas, pero no para pensar en la elección de este año, porque pueden no coincidir. ¿De acuerdo? Bien, una vez tengamos las plazas, si las tenemos a finales de noviembre, pues os avisaremos, abriremos el cuestionario y tendréis una semana aproximadamente para indicarnos cuáles son vuestras preferencias.
Con esas preferencias nosotros haremos una asignación provisional. Con el algoritmo habitualmente el 90% de vosotros se clasifica en sus tres primeras opciones. Tres primeras opciones en el sentido de que si tuvierais que elegir 5 localidades, priorizar 5 especialidades en los 2 turnos, tenéis 50 posibles combinaciones de resultados. Habitualmente el 90% de vosotros lo asignamos a sus tres primeras opciones de esas 50. ¿De acuerdo? Con lo cual, si leéis bien la oferta de plazas y rellenáis bien el cuestionario, como veis es bastante fácil que en las tres primeras de las combinaciones que habéis elegido, de las 50 como máximo posibles, seáis asignados. Una vez publicamos la asignación provisional, os damos un plazo de una semana para que nos enviéis un correo electrónico si hay cualquier problema o veis cualquier error en la asignación de esas plazas. Por ejemplo, la que os he dicho, que he puesto como localidades 5 veces la misma localidad y os hemos asignado una totalmente distinta. ¿Vale? Recogemos todas las peticiones, no contestamos a ninguna, es decir, no esperéis enviar una reclamación el lunes y el martes, oye, que no me has contestado, o el miércoles, oye, que todavía no sé si se puede atender mi petición. ¿Por qué lo hacemos? Porque tener en cuenta que puede haber plazas vacantes. Si os contesto el lunes, probablemente la respuesta sea, es imposible. Si os contesto el viernes cuando acaba el plazo, a lo mejor es posible que otro compañero que esté, o compañera que esté ocupando una plaza que os interesa a vosotros me haya pedido también otro cambio, con lo cual queda alguna libre de la que vosotros queréis. Por tanto, analizo globalmente todas las incidencias al finalizar el plazo para presentarlas al elector. Y a partir de ese momento las resolvemos. Una vez resueltas, publicamos la asignación definitiva de prácticas, los centros a los que tenéis que ir. ¿En qué plazos? Pues como decía Javier, no lo sabemos. Porque si tenemos la oferta para el 30 de noviembre, tuviésemos la oferta, necesitamos un día o dos para preparar el PDF, organizar la misma, la publicamos, os abrimos el cuestionario, os damos una semana, estamos ya 7 o 8 de diciembre, acaba el plazo, depuramos la información que nos habéis dado, un par de días para procesarla, con lo cual nos estamos yendo al 14 o el 15, yendo en esos plazos para publicar la asignación provisional. Con lo cual os daríamos hasta el 23 o el 24 para ver las alegaciones a la misma y resolveríamos a la vuelta en enero. Eso siendo optimistas en esos plazos. Si ya nos retrasamos un poco, como veis, nos vamos a enero para resolver la asignación de prácticas. Con lo cual es fácil que hasta el 15 de enero no sepáis definitivamente el centro de prácticas. ¿Cambia mucho de la asignación provisional a la asignación definitiva? No. A no ser que haya habido errores gruesos, y en estos años que llevamos no los ha habido, no retocamos, no hace falta cambiar la asignación provisional de la mayoría de la gente. Habitualmente las incidencias afectan a un 10% de los estudiantes del máster, no mucho más. Y la mayor parte de esas incidencias se deben a, yo ya sé que pedí esto, pero es que ahora no me gusta. Me gustaba hace un mes, pero ahora no preferiría ahora. ¿De acuerdo? Esa asignación la hacemos por localidad. ¿Eso qué quiere decir? Que luego, dentro de cada localidad, obviamente, si solo hay un centro, no podemos mover demasiado. Si solo hay un centro que ha ofertado las plazas, pues serán en ese centro la asignación. Si hay más de un centro, lo que hacemos es repartir los estudiantes entre los centros en función del tamaño de los mismos, para no acumular todos los estudiantes en un centro. Por ejemplo, en Elche, coger todos los estudiantes al centro más grande, que es el que más plazas ha ofertado, y los metemos todos allí, y otros centros pequeños no tienen acceso al mismo. Con lo cual lo que intentamos es aleatoriamente repartirlos entre todos los centros para que más o menos sea homogénea la distribución de estudiantes entre los centros de la misma localidad. Insisto, una vez hecha la asignación, podéis evitaros correos del tipo: me ha tocado el centro A, pero yo estudié en el centro B de mi localidad y me encantaría repetirlo allí, ya he hablado con el director, con los tutores, me esperan con pancartas, me van a hacer una fiesta de bienvenida. Te vas a quedar en el centro que te hemos asignado.
¿de acuerdo? Con lo cual os podéis evitar ese tipo de situaciones. Argumento. Es una experiencia nueva, aprovecharla porque vais a conocer de primera mano todo lo que se hace en otro centro y podréis comparar si lo hacen mejor o peor que en el centro en el que vosotros estáis. A partir de ahí, fechas del 30 de enero al 3 de febrero se realizará la jornada de bienvenida y comenzaréis las prácticas en el centro. Esa semana ya comenzáis esas prácticas. Cuando vayáis al centro, en esa jornada de bienvenida, os atiende el coordinador del centro y os explica la planificación de actividades que tenéis en el centro. Podéis preguntarme antes a mí cuáles son esas actividades. La respuesta os la voy a dar, lo desconocemos. ¿De acuerdo? Pues desconocemos las actividades que programa cada centro porque cada centro tiene independencia en base de sus características para organizar esas actividades. ¿Cuándo vais a conocerlas vosotros? Pues las conoceréis esa primera semana de febrero cuando os incorporéis al centro. Además, entre la publicación de la asignación provisional y la asignación definitiva, os pedimos que no entréis en contacto con el centro, por un motivo. Nosotros, hasta que no resolvemos la asignación definitiva, no comunicamos nada al centro. Por tanto, el centro no sabéis que existís. Es absurdo que os pongáis ya en contacto con un centro que no ha recibido ninguna comunicación acerca de que vosotros vais a ir a ese centro. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez que hemos publicado la asignación definitiva, podéis contactar con el centro para aclarar cualquier cuestión. En ese momento nosotros se lo comunicamos al centro y el centro nos envía la fecha, hora y lugar completos de la jornada de bienvenida. Esa información aparece en la web del práctico y podéis ir consultándola a medida que nos la vayan enviando. ¿Cuándo la vamos a tener? Pues habitualmente antes del 30 de enero. En muchos casos la tenemos el día 29 o el día 27, porque es el centro el que nos tiene que suministrar esa información. Y lo hace mediante un formulario, de tal manera que en cuanto lo hace, automáticamente queda publicado en la web y vosotros podéis consultar. Del 30 de enero al 7 de abril es el periodo de prácticas. Esas son las semanas que tenéis que estar en el centro. En esas semanas el centro habrá organizado las actividades que tenéis que realizar, ya sea de reuniones de coordinación, con el equipo psicopedagógico, claustros, tutorías, las clases con el tutor. En esas semanas se realizan las prácticas. Preguntas habituales vuestras. ¿Puedo hacer las prácticas en 15 días? No. ¿Puedo hacerlas en 6 semanas? No. El centro os indicará las actividades que tenéis que hacer y os indicará exactamente cuándo tenéis que hacer. ¿Podéis tiraros en el centro desde las 8 hasta las 3? Por supuesto. Si os dejan, podéis estar allí todo el día, incluso acampar si queréis. Pero solo contarán como horas las actividades programadas. En el blog tenéis que llevar un registro de esas actividades. En ese registro tenéis que indicar el tiempo que dediquéis a las mismas. Pues he tenido una reunión de 1 hora con el psicopedagogo. He tenido una reunión de 1 hora con el coordinador. Toda esta información que os estoy dando la tenéis en la guía que tenéis publicada en la web. En la web del Practicum tenéis un informe con un documento con todas estas consideraciones, todas estas características, fechas relevantes, cómo tenéis que estructurar el blog, información que tiene que aparecer. Esa información, obviamente, tiene que recoger al menos 120 horas. Si ahí solo recogéis 60 horas de actividad, ya nos estáis indicando que no habéis cubierto las 100 horas de actividad en el centro y, por tanto, no podemos evaluar el práctico. Esas horas que ponéis ahí, ese cuaderno de bitácora donde recogéis todas las actividades, será evaluado por el coordinador. El coordinador del centro, cuando acabe el periodo de prácticas, validará esa información y nos indicará qué información de la que habéis puesto es correcta y cuál no lo es. Y en base a la misma, pues evaluaremos esas prácticas, ¿de acuerdo? Y ahí llevaremos el control de horas que realizáis en el centro, de las actividades que habéis realizado en el centro. Este año, como la Semana Santa comienza
13 o el 14 de abril. Para rellenar el blog os vamos a dejar de plazo hasta el 23 de abril. Es decir, las prácticas acabarán el 7 de abril, pero tendréis de plazo hasta el 23 de abril para realizar todas las entradas en el blog relativas tanto al Practicum 1 como al Practicum 2. A partir del 23, nosotros obviamente tenemos que tener todas vuestras direcciones del blog. Las habéis generado esos blogs a través de una asignatura, por tanto, comunicar esas direcciones del blog porque son fundamentales para poder evaluaros después el práctico. Si no las tenemos, no se las podemos comunicar al coordinador, ni al tutor profesional, ni a vuestro mentor. Si no le comunicamos cuál es vuestra dirección del blog, no pueden evaluaros y, por tanto, tendréis un suspenso en el Practicum 1 y en el Practicum 2. ¿De acuerdo? No es necesario que se las indiquéis vosotros al coordinador del centro o al tutor profesional. Nosotros, cuando les enviamos el cuestionario de evaluación, ya les enviamos vuestra dirección del blog. ¿De acuerdo? Ese blog tiene que ser público. Toda la información que aparece en el mismo debe de ser pública y puede acceder cualquiera. Si alguien de los que os tienen que evaluar le pide cualquier tipo de contraseña para poder acceder a esa información, no os va a poder evaluar y por tanto os tendrá que calificar con un 0. Por tanto, toda la información del blog tiene que ser pública, de libre acceso para cualquier persona. Del 24 al 28 es cuando realizarán las evaluaciones el coordinador del centro y el tutor del centro, del Practicum 1. Y el tutor académico realizará la evaluación del Practicum 2. Una vez validado en esa evaluación por el coordinador vuestras actividades, el tutor académico finalizará realizando la semana siguiente la evaluación del Practicum. Y en ese momento publicaremos las calificaciones definitivas del Practicum. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? ¿Preguntas? La planificación de actividades se supone que está ajustada a las 120 horas que hacer y que tendremos que hacerlo en más 2 meses. Sí. Es un tiempo y luego están fallas y todo esto. Es que en Alicante no hay fallas. Vale. Como en Valencia tampoco cogen festivo la semana de San Juan. Sí, sí. No, pero vaya, eso habrá tiempo de sobra. El tiempo de sobra. Tenemos planificadas 10 semanas y en 10 semanas da tiempo de sobra. Estamos hablando de que en 10 semanas serían 12 horas semanales. 12 horas semanales en 5 días son 2 horas, entre 2 y 3 horas diarias. Es un poco la actividad que puede tener un profesor, 2 horas de clase, 3, con las reuniones de coordinación y demás. Sobre todo al principio vais a tener muchas reuniones de coordinación. Las primeras semanas son fundamentales porque es cuando os enseñan el centro. Hacer las reuniones con los psicopedagogos, con el equipo directivo. E insisto, vosotros os tenéis que adaptar al horario del centro. El centro no se va a adaptar a vosotros. Y no hay situaciones especiales. Ninguno de vosotros ni de vosotras está en ninguna situación especial. Para nada. Planteároslo al revés. Opositáis, obtenéis la oposición, pasáis una bolsa de trabajo, os habéis sacado la plaza y os llaman para ir a un centro. Cuando lleguéis al centro, entonces habláis de vuestras situaciones especiales. Que yo vivo a 100 kilómetros. Es que yo tengo estas circunstancias personales. Ya sabéis la respuesta que vais a tener, ¿no? Pues esa es exactamente la misma respuesta que vais a tener por mi parte. No existe ninguna situación especial. Para situaciones especiales, pues hay otras formas de hacer y otros sitios donde hacer este máster. La UNED facilita pues, todas esas situaciones, ¿de acuerdo? Para hacerlo en centros adscritos a la Universidad de Alicante, pues hay una universidad que tiene también este máster. Si para vosotros es prioritario hacer las prácticas en Villena, la universidad donde tenéis que hacer el máster de profesorado no es la Universidad de Alicante, porque nosotros no estamos inscritos en esos centros. ¿De acuerdo? Y a la hora de elegir tenemos alguna información de algún tipo de los centros o de los profesores. La única información que tenéis es la localidad y la especialidad que se oferta y el número de plazas. Es decir, en Denia, en la especialidad de matemáticas se han ofertado 5 plazas.
y en turno de mañana o en turno de mañana y tarde. No sabemos nada. No, es que tampoco nosotros tenemos más información. O sea, te puedo dar el nombre del tutor, porque en ese momento ya lo tenemos. Pero nosotros lo que evitamos es el contacto con el centro. Los centros nos ven diciendo, oye, nos están aquí ya mareando, pidiéndonos horarios, pidiéndonos tal, cuando todavía no sabemos cuántos van a venir, porque muchas veces va a depender de los que vengan. Si tienes 3 tutores de matemáticas, que cada uno va a coger a 2 estudiantes, claro, ninguno de los 3 tiene el mismo horario. Dependiendo a quién se lo asignemos, tendrá unos horarios o tendrá otros, porque las actividades comunes sí que serán comunes. Entonces, la única información que tenéis para elegir centro es esa, localidad, en cada localidad, por especialidad, el número de plazas que se ofertan y en qué turno, si es turno de mañana o turno de mañana y tarde. En el caso de no hacer las prácticas, porque al año siguiente te tendrías que matricular solo de las prácticas. Sí, Practicum 1, Practicum 2 y trabajo fin de máster. Todo junto. Tú tienes que superar 45 créditos para hacer el trabajo fin de máster. Las materias, entre las troncales y las de especialidad, suman 42 créditos. No estarías en condiciones de hacer ese trabajo. Si tienes problemas este año, lo que os aconsejo, intentéis renunciar a esas, o sea, que no os matriculáis en la asignatura de práctica. Hay gente que lo hace, es decir, es preferible, si por cualquier motivo no lo podéis hacer este año, que os quitéis los 42 créditos iniciales y dejéis las prácticas para otro año que tengáis más posibilidades. ¿Has hablado de Practicum 1, Practicum 2? ¿Cómo Sí. se desglosa eso? Sí, nosotros lo dividimos en el Practicum. Tú tienes que hacer una memoria de actividades en una unidad didáctica. Entonces lo que hacemos es separar lo que son las prácticas en el centro de la elaboración de esa memoria. El Practicum 1 no recoge la elaboración de esa memoria, sino las prácticas in situ y luego que nos vayas comentando las actividades que vas realizando y que nos comenten las mismas también. Es decir, oye, pues mira, hoy he tenido una reunión con los psicopedagogos y hemos tratado estos temas, un pequeño resumen de unas líneas donde tú hagas una valoración de lo que has visto en esa reunión. La elaboración de la memoria con todos los detalles, más la unidad didáctica, eso se corresponde con el Practicum 2. Y ahí solo evaluamos el Practicum 2. ¿Qué ocurre? El Practicum 2 lo puedes hacer en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre, porque ya es la elaboración de la memoria. Que por motivos vas muy liado y demás, pues lo puedes dejar para septiembre. Si has cubierto todas las materias y has cubierto el Practicum 1, pues bueno, solo te queda eso ya para septiembre y no es, y es complementario en ese caso. Si no haces el Practicum 1, entonces sí que nos dejas un agujero que no puedes cubrir con los otros. Por eso lo separamos. El 2 es la memoria y la unidad didáctica. Sí. O sea, la memoria, en teoría, se puede ir haciendo durante las prácticas, ¿no? Porque es una memoria de las prácticas. Lo normal es que lo vayas llevando los dos en paralelo, solamente que nosotros los evaluamos de manera separada. Y tiene que ser similar forzosamente a lo que estás poniendo en el blog, más o menos. La información es diferente porque en el blog lo único que te pedimos es qué actividades estás haciendo. Pues mira, he tenido una hora de clase con un tercero, he tenido 3 horas de clase con un segundo. Me ha parecido una experiencia interesante, he tenido un problema pues, con un alumno, pero lo he resuelto bastante bien. Es decir, simplemente un comentario de la actividad. En la memoria ya tienes que hablarnos de la organización del centro, del contexto, de la organización del departamento. Hay un guión que se tiene. Sí. El guión lo tenéis en la guía del Practicum. En la guía del Practicum tenéis la información sobre todo el Practicum. Lo tenéis subido en la web, incluso 16-17. Creo que está ahora todavía el 15-16, pero prácticamente es lo mismo, cambia muy poco. Incluso ahí se os indica que el Practicum 2, realización de una memoria de prácticas con una estructura y formatos proporcionados por el coordinador del Practicum. Esa estructura y formato lo tenéis en el mismo documento, en uno de los últimos puntos. Y ahí tenéis el detalle de toda la información que tenéis que recoger. En el Practicum 2, la memoria, una extensión máxima de 10 folios, la organización del centro, los documentos del centro, el proyecto educativo del centro, departamento de orientación. Esto tenéis que explayar todo sobre todos esos aspectos. ¿Tenéis que hacerlo al final?
lógico es que lo llevéis las dos cosas en paralelo. Quizás las primeras semanas estén más volcados en lo que es vuestra integración en el centro, pero a partir de ahí ya voy recogiendo información y documentación para ir elaborando la memoria. Y la unidad didáctica, ¿en qué consiste si tenemos que hacerla nosotros de nuevo? O sea, que es algo que tendremos modelos o... Sí, tenéis modelos y en la web tenéis vídeos explicativos sobre todo los materiales, sobre la unidad didáctica que podéis estar trabajando en el centro, la que habéis trabajado con ese tutor, por ejemplo. Ahí vais trabajando en el centro y vais trabajando con el profesor de la especialidad. El profesor de la especialidad lo que cuenta un poco es el currículo de la asignatura de cada una de las materias para que podáis plasmar eso en una programación docente y básicamente en una unidad. Entonces lo que hacéis es, en el centro siempre tenéis que dar clase, tenéis que dar unas sesiones de clase, entonces esa programación que hacéis de las sesiones de clase es la unidad didáctica que tenéis que presentar. Claro. Lo tenéis todo en la guía, está todo más o menos. Está todo no exactamente cómo es cada unidad didáctica, porque en función de la especialidad, pues las unidades didácticas cambian. Pero eso lo verás cuando estés con el tutor, porque llegarás allí y te dirá, pues tú vas a dar la clase de los números racionales. Y entonces te toca prepararte los números racionales. Sí. O vas a explicar el esqueleto humano. Algo así. Pero ahí por eso tenéis el mentor académico, que es el profesor de la universidad del máster, y el tutor profesional, que es el del centro, con ellos lo podéis seguir. Que es el de la especialidad que... Las prácticas son con el instituto o también hay posibilidad de hacerlas en FP. Sí, en algunos casos hay FP. Pero eso Dependerá de la especialidad. Eso no se puede decir, ¿no? Es decir, a nosotros no nos viene detallado si, por ejemplo, en lengua castellana es lengua castellana en un instituto de bachillerato o de FP. Sí que nos viene en función de las especialidades, mecánicas, procesos sanitarios, pues estará más vinculado a un centro que tiene FP, pero como tal, en las genéricas no lo tenemos. Sí que lo tenemos en las escuelas de idiomas, tenemos también oferta de plazas de escuelas de idiomas, y ahí sí que aparece diferenciado. Entonces, yo soy de la especialidad de educación física. ¿Solo tendría la opción de instituto o hay alguna especialidad? Depende de la oferta. A nosotros solamente nos viene educación física en el centro. No nos distingue si es para dar clase en secundaria, en bachillerato o en un ciclo formativo. Vale. ¿Más cosas? Menciona mucha información de que está disponible en la web. Si te refieres a la web, esta nueva que nos han puesto. Sí, ahí podemos acceder incluso a información de cursos anteriores. Sí. Porque había otra página web, me parece. Sí. Vale. Sí, ahí tenéis toda la información, pero si no encontraréis algo y demás, pues enviáis un correo electrónico. Ahora lo voy a hacer. Lo voy a hacer una pequeña demostración para saber dónde tenéis que buscar las cosas lo más rápido para que veáis lo que está enchufado ya. Y hay muchas cosas que me están poniendo en sí. En el caso de orientación educativa, la práctica para exactamente igual. ¿Cómo que van a ser igual? Sí. Igual. Sí, lo único que cambia es que en vez de una unidad didáctica tendrás que hacer una unidad de intervención. Sí. Y no es exactamente igual, porque el resto de especialidades van a dar clase y los de orientación no van a dar clase nunca. Tienen otras facetas, evidentemente. Más o menos. Luego es otra mucha duda, como es